La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, cuando Jesús resucitó de entre los muertos y ya se iba a ir al Padre, se reunió con los discípulos. Y en esa escritura en particular, Él les dijo esta palabra. Dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa porción que aparece en Mateo es muy significativa. También en Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, el Señor habla más o menos de lo mismo, de predicar el Evangelio. Pero me gusta mucho esta escritura en Mateo porque amplía algo muy importante, que es lo que quiero compartir en esta enseñanza del día de hoy. El Señor le dijo ahí a sus discípulos el propósito de Dios que quería con la iglesia. Jesús vino a la tierra con varios propósitos. En primer lugar, vino a redimirnos de la condenación. Por culpa de Adán habíamos perdido la entrada al cielo, pero en Cristo Cristo vino a recuperar esa bendición que habíamos perdido, a pagar el precio por el pecado para que el hombre pudiera ser libre de la condenación. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? Que Él vino como un cordero, fue inmolado por los pecados de la humanidad. Pero también Jesús vino a predicar el reino de Dios, a enseñar la palabra del reino de Dios, de la gracia salvadora, que significaba que ahora el Evangelio era para que todo el mundo pudiera ser salvado. De hecho, en Timoteo habla bien claro que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando Jesús vino a hacer esa misión, escogió 12 apóstoles, luego escogió 70 más, y eso fue aumentándose. 120 estaban cuando vino la promesa del Espíritu Santo, y luego millares que creyeron en el Señor. El Señor les habló a ellos esta escritura de Mateo. Le dijo: esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Ok, ¿qué es un discípulo? Discípulo no es un miembro de una iglesia. Esto es algo muy importante que nosotros debemos entender y considerar. No es lo mismo ser miembro de una iglesia que ser un discípulo de Cristo, ¿ok? Y lo que el Señor quiere no es que formemos miembros de iglesia, es que formemos discípulos de Cristo. No es solamente que tengamos una iglesia y que venga mucha gente los domingos y podamos realizar un buen servicio con todos los asistentes. No es solamente eso, y que se vayan para su casa y está. No, el Señor lo que quiere es que los discipulemos. Y se discipula, dice ahí la Biblia, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando estaba en la tierra, tenía un cuerpo, el cuerpo físico de Jesús, que era un cuerpo como el de nosotros. Pero ese cuerpo estaba limitado en espacio y tiempo porque era de carne y hueso. Él no podía estar en todos los lugares a la vez. Así que Él con ese cuerpo predicaba donde estaba, enseñaba, etc. Sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios. Y eso lo hacía Él en ese momento. Pero cuando Él se fue al cielo, le dijo a sus discípulos: conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a rogar al Padre para que les envíe el Espíritu Santo. Y dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, 15, que habla de esto, y el 16, ahí bien claro Él le dijo: cuando yo me vaya voy a rogar al Padre, y yo y mi Padre vendremos a ustedes y haremos morada en ustedes. O sea, Él iba a entrar en el corazón y en la vida de los creyentes, iba a ser su morada permanente, que fue lo que pasó de Pentecostés en adelante. Eso fue lo que el Señor hizo cuando mandó el Espíritu Santo. Y ese era el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que ahora Jesús no estuviera en un cuerpo solamente como estaba cuando estaba en la tierra. Ahora, en cada discípulo de Cristo, ojo, no solo miembros, sino cada discípulo de Cristo, cada uno de los que se entrega totalmente al Señor, Él puede hacer su morada para entonces, a través de Él, seguir haciendo lo que Él estaba haciendo en la tierra cuando estaba aquí.
era predicar el evangelio, orar por los enfermos para que se sanen, echar fuera a los demonios y establecer el reino de Dios en el corazón de la gente. Ese es el propósito de Dios de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo y con cada uno de los creyentes. Por años la gente no ha entendido ese propósito, los creyentes no han entendido ese propósito, inclusive líderes religiosos no han entendido ese propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios para nosotros, que entendamos eso. Yo he dicho eso muchas veces, lo repetiré muchas veces más, para que podamos entenderlo. Ese es el propósito de la iglesia. No es otro propósito. No estamos aquí para formar un club religioso, ni una religión más. Estamos aquí para establecer el reino de Dios en los corazones de las almas. Y eso se consigue cuando discipulamos a los convertidos para que se conviertan en ganadores de almas, para que puedan ejercer la misión de Dios en la tierra. En Colosenses capítulo 4, verso 17, dice ahí la palabra: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Eso quiere decir que cada creyente tiene un ministerio que realizar aquí en la tierra. Dios nos llama a todos a ese propósito, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos los miembros de un cuerpo tienen una función que realizar. No todos serán evangelistas, ni pastores, ni maestros, etcétera, pero todos son ganadores de almas, porque Marcos capítulo 16, verso 15 dice: a los que creen, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Eso significa que cada creyente es llamado para predicar la palabra de Dios, para testificar lo que Dios ha hecho consigo, para ganar almas para el reino de Dios. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. ¿Por qué? Porque las almas que están sin Dios, si no creen en el Señor, si no aceptan a Cristo y no guardan la palabra, se van a perder. La Biblia lo dice. Claramente dice: el alma que pecare, esa morirá. Y Dios ha establecido ya que el alma que pecare morirá. Toda persona que no acepta a Cristo como su Salvador personal, no lo confiesa como su Señor, como su único Salvador, y vive la vida como dice la Biblia, no va a poder ser salvo. Entonces, hay una muerte eterna, una condenación eterna, es en el infierno y en el lago de fuego y azufre por la eternidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Y la única forma de librarse de eso es aceptando a Jesús y recibiéndolo como Señor y Salvador, como he dicho, y viviendo la vida que agrada a Dios. Para esa labor se necesita la intervención de esos discípulos que Jesús vino a capacitar, para que cada creyente pueda predicar el evangelio, porque es el único medio para el cual la gente se salva. Había un hombre que se llama Cornelio en capítulo 10 de los Hechos. Él era temeroso de Dios, ayunaba, oraba, y estando un día en oración y ayuno, un ángel del Señor se le presentó y le dijo: llama a Pedro para que él te hable palabras para que pueda ser salvo. ¿Por qué el ángel mismo no le predicó el camino de salvación? Porque esta misión es para los creyentes. Él tuvo que llamar a Pedro, Pedro vino, le predicó y se salvó él y toda su familia. Ese es el plan de Dios, que cada hombre y mujer le predique a otros para que puedan ser salvos, porque Dios nos ha encomendado a nosotros ese mensaje de redención. Ahora, la mayoría de los creyentes no hacen eso. La mayoría de los creyentes ni siquiera entienden ese rol. Por eso estamos explicándolo, para que tú lo puedas entender. ¿Por qué? Porque Ezequiel 3:18, hay un verso ahí bien claro, que lo he citado muchas veces y lo citaré muchas veces más. Y es la responsabilidad de cada creyente. Este mensaje es para ti. Dios dice que tú eres su atalaya. O sea, era el que veía el mal y anunciaba que venía el mal. Dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y ya Dios dijo: el alma que pecare morirá. Si tú no le hablares ni le amonestares para que el impío sea percibido de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjate qué palabra tan fuerte. O sea, el impío va a morir y va a ir a la condenación, pero él probablemente no ha escuchado la palabra. Hay alguien que tiene que avisarle. ¿Quién eres? Tú y yo. Si tú a los que están a tu alrededor no le hablas y el impío se muere, él va a la condenación, pero Dios te va a demandar a ti, porque tú tenías la verdad y tú no le hablaste. Así de simple es la palabra de Dios. Entonces, mira la responsabilidad que tienes tú en tu mano. No es solamente ir a la iglesia, gozarte en el culto, ir para tu casa y ya está. Eso no es ser un discípulo de Cristo, como dije.
Eso es ser miembro de un club religioso, de una religión. Un discípulo es aquel que entiende su rol y que cumple su ministerio, como dice la Biblia, como he mencionado en Colosenses 4:17. Entonces, si tú realmente quieres agradar a Dios y no tener la sangre en tus manos manchadas de la vida de los que no sirven a Dios, tienes que ejercer tu ministerio. Ahora, aquí el punto clave es lo siguiente. Debemos preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer? Todo el mundo tiene un propósito en esta vida, tú tienes un propósito, pero tú tienes que preguntar al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para que puedas encaminarte hacia eso. Entonces, para nosotros poder ejercer lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha demandado de nosotros, necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual. Nadie puede predicar el Evangelio realmente sin tener una experiencia poderosa en Dios cuando recibe al Señor como su Salvador personal. Y tener fuerza espiritual para ejercer ese ministerio que Dios nos ha dado. Cuando el endemoniado gadareno recibió al Señor y fue libre de los demonios, quería irse con Jesús a predicar. Y Jesús le dijo, no, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él era un recién convertido. No tenía ni 24 horas de convertido, horas nada más. Y Jesús lo comisionó a predicar. Si el Señor comisionó a ese hombre, luego Dios quiere que entendamos que todos somos llamados desde que aceptamos a Jesús. Pablo también, cuando fue a Damasco, dice la Biblia que cuando fue sanado de su ceguera, enseguida predicaba a Cristo. O sea, no podemos esperar que la gente que llegue al Señor, esperar años para que puedan predicar. Como alguien me dijo una vez que quería predicar porque tenía ese primer amor, estaba fortalecido en Dios con la experiencia de salvación, pero le dijeron que no podía predicar hasta 2 años después que estuviera bien preparado. Y entonces en 2 años se les murió la presencia de Dios en su vida, se apartó del primer amor y me decía que después de 20 años no se atrevía a predicar porque no tenía fuerza. Entonces tenemos que animar a los nuevos convertidos para que prediquen el Evangelio, porque eso además nos motiva a buscar a Dios. Hay gente que lleva tiempo en la iglesia y no tienen fuerza espiritual porque ya se le ha apagado el primer amor, porque ya no se consagran como deben y están debilitados espiritualmente. Y debilitados espiritualmente, sin el primer amor del Señor en su vida, no pueden predicar, no tienen fuerza espiritual. Pero escucha, no todo está terminado. Puedes volver nuevamente a avivar el fuego del don que está en ti. Puedes volver otra vez a reanimar tu vida, a buscar a Dios. Y eso es lo que yo pretendo que tú entiendas en este mensaje. Y es la palabra que Dios me ha dicho para ti en esta hora. Tú puedes y debes hacer la obra de Dios para consagrarte nuevamente. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. En Juan capítulo 15, verso 1, el Señor da otra palabra bien fuerte para nosotros. Y es que Dios ha invertido en nosotros, pero no va a reclamar. Hay gente que dice, oh, Dios me ha bendecido mucho. Qué bueno que Dios te haya bendecido y quiero que te siga bendiciendo más. Y Dios nos bendice. Dice que cada mañana son nuevas sus misericordias y sus bendiciones son todo el tiempo. Dios nos bendice, pero Él nos va a reclamar. Y ahí en esa escritura dice, yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo cortará y lo sacará. Y todo el que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, el Señor dijo, ustedes son mis pámpanos. Entonces, nosotros tenemos que darle fruto a Dios porque Él nos va a reclamar cuando lleguemos a la presencia de Dios. No solamente ir a la iglesia, recibir bendición, ok, eso es bueno, pero Dios te va a reclamar. Y Dios quiere que nosotros demos mucho fruto. En ese mismo capítulo 15, en el verso 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Dios quiere que tú des mucho fruto. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? A mí me gusta ser práctico y enseñar práctico la palabra de Dios, para que podamos hacer la obra de Dios. Mi interés es que puedas avivarte, es que puedas motivarte. No solamente vengo a criticarte, que tú no haces las cosas bien, que tú no predicas, que tú no haces esto, aquello, lo otro. Muchas veces simplemente se le critica a la gente por lo que no está haciendo, pero no se le enseña a hacer, cómo hacer las cosas.
Y cuando Dios me llamó al ministerio inicialmente, me dijo, cuando vayas a predicar, no solamente identifica el problema, dale soluciones. No solamente dile cuál es la enfermedad, dale la medicina. Y por eso me gusta ser práctico en el Evangelio. Y si ves nuestros mensajes que están ahí en nuestro canal de YouTube, vas a ver que hay muchísimas enseñanzas de cómo capacitarte, cómo enseñarte para que puedas entender la voluntad de Dios. Y ese es mi propósito, capacitarte, enseñarte, porque esa es la comisión de Dios para nosotros. Inclusive los líderes de la iglesia, este es un llamado para los líderes de la iglesia. Dios te da gente que esté en tu iglesia y tienes una responsabilidad. Tú tienes que discipularlos a ellos. No solamente que vengan a la iglesia y que se gocen en el culto. Tu responsabilidad ante Dios es discipularlos para ser discípulos, enseñándoles, capacitándoles. Porque ¿cómo vamos a pedirle a la gente que hagan algo que no saben hacerlo? Y si nosotros no lo enseñamos, ¿cómo van a saber hacer las cosas? Por eso es que nosotros tenemos que enseñarle. Jesús lo dijo ahí claro, enséñalo, disipúlalo para que puedan entender el propósito de Dios. No solamente predicar un mensaje superficial, como muchos hacen, o un mensaje de emocionalismo que se predica. Hay que traer sustancia, palabra, que edifique, que capacite, para que la gente pueda entender y cómo hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro rol. Si no hacemos eso, estamos, en cierto modo, no estamos cumpliendo totalmente nuestra comisión al Señor. Tenemos que hacerlo. Por eso, como dije, en nuestro canal de YouTube, ahí están enseñanzas que te enseñan cómo hacer las cosas. Enseñanza para tu crecimiento espiritual, cómo evangelizar, cómo predicar, cómo testificar, cómo desarrollar el ministerio, etc. Y yo te invito para que puedas verlos, esas enseñanzas, porque queremos que sea de bendición. ¿Por qué? Porque no es solamente mi iglesia, no es solamente mi congregación, o las congregaciones que hemos fundado, lo que yo quiero que sea bendecida. Yo quiero que cada creyente en el mundo entero pueda recibirlo, porque todos somos un cuerpo, todos somos un ejército. Estamos unidos en esta batalla. Hay mucho trabajo que hacer. Hay millones de personas que necesitan ser alcanzadas. Si cada creyente entiende esto, si cada creyente oye este mensaje, lo entiende y actúa, nosotros podemos avanzar, y eso es lo que queremos. La gente quiere que Cristo venga pronto. Yo quiero que Cristo venga pronto. Hay muchos creyentes que dicen, ay, que Cristo venga, por favor, que estamos en esta batalla espiritual. Todos anhelamos que el Señor venga. La Biblia dice que la iglesia en Apocalipsis dice, sí, amén, ven Señor Jesús. La iglesia pide al Señor que venga. ¿Por qué el Señor no ha venido todavía? Porque Él es paciente para con la gente que no conocen a Dios, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y por qué? Mucha gente no ha venido al arrepentimiento porque la iglesia está, en cierto modo, en muchos lugares, no en todo, obviamente, pero en muchos lugares está dormida. No están predicando la palabra de Dios, no estamos ganando almas para el reino. Entonces, ¿cómo creerán si no han oído? Dice Romanos. Entonces, nosotros tenemos que poder hacer la obra de Dios para que esa gente se salve. Y es nuestra responsabilidad. Hay gente que no le han predicado ni a los que están a su alrededor, ni a su familia, ni a sus amigos, compañeros de trabajo, escuela, o a la comunidad, a la comunidad alrededor de la iglesia, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Necesitamos, como dije, fortalecer nuestra relación con Dios. Tenemos que enseñar esto, tenemos que predicar esto en las iglesias para que la gente cree conciencia, entienda y capacitarlos cómo hacer el trabajo, para que ellos puedan realizar el trabajo. Entonces, necesitamos, para poder hacer eso, volver al primer amor. Hay que volver al primer amor. Puede ser que tú te has apartado del primer amor. Y no vengo aquí a criticarte que te apartaste, que tú eres esto, aquello, lo otro. No, eso no es lo importante. Lo importante es que puedas recapacitar. La Biblia dice, nadie sabe lo que está en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Todos nosotros sabemos cómo estamos con Dios. Porque el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu, y tu espíritu lo sabe. ¿Cómo estás con Dios? ¿Qué relación está con Dios? Y Dios quiere que nosotros estemos calientes. A los tibios Él los vomita por su boca. Los fríos son los que no sirven a Dios. Entonces, si tú no estás caliente, no estás frío porque no eres creyente, entonces estás en el punto medio, que es estar tibio. Y a los tibios Dios los vomitará.
Dios quiere que nosotros estemos al rojo vivo. Ok, pero no vengo a criticarte porque estés tibio. Vengo a ayudarte para que puedas calentarte, para que puedas fortalecerte, porque te necesito como un soldado del ejército de Dios para que nos acompañes donde quiera que tú estés haciendo la obra de la iglesia en general. Entonces, ¿qué es lo que pretendo? Ayudarte a que puedas entonces recapacitar. La Biblia lo dice en Apocalipsis capítulo 2, ahí bien claro habla de la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, y el Señor le dijo que vengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dijo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahí está el secreto. Hay 3 cosas que tienes que hacer. Reconocer de dónde has caído, perdón, aceptar que has fallado, que te has apartado del primer amor. Reconocerlo, porque el que encubre su falta no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Perdón. Necesitas reconocer que tú necesitas avivar el fuego del don de Dios. Pablo se lo dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Ese fuego se puede apagar. La Biblia lo enseña. Ese amor se puede apagar. Cuando nos descuidamos espiritualmente, cuando nos tornamos en una rutina religiosa, la rutina a veces hace que se apague el amor. Ok, pero no es solamente que nos quedemos ahí. Reconócelo, acéptalo y pide perdón al Señor. Ve sinceramente ante Dios. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Lo dice el Salmo 52. El salmista David lo dijo. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Ve ante la presencia de Dios. No te justifiques. Eso es lo que no le gusta a Dios. Tienes que aceptar tu necesidad espiritual. Ve al Señor y di, Señor, me he apartado del primer amor. Es cierto, se me ha apagado esa llama. Ayúdame a aceptarlo y arrepiéntete. Pide perdón a Dios. Y entonces comienza a bregar en esa situación y a fortalecerte en el Señor. Hay algo bien sencillo que puedes hacer y es un consejo que yo te doy. Algo muy sencillo puedes hacer para poder fortalecer tu vida espiritual. Y yo te propongo esto bien sencillo. En primer lugar, separa un tiempo para estar en la presencia de Dios. Si es posible en la mañana o cuando vengas del trabajo o de la escuela o en la noche, el tiempo que tú mejor lo establezcas. Y cuando separes ese tiempo para Dios, solo con Dios. Vete a tu cámara secreta, a tu habitación, avísale a todos los demás que no te interrumpan, apaga tu celular y ve a la presencia de Dios. Yo te invito para que pongas música, si es posible, instrumental cristiana y tengas un periodo de oración. Abre tu corazón a Dios, abre tu vida al Señor. Sincérate con Dios, como dice la Biblia, a cara descubierta. Vamos a la presencia de Dios a cara descubierta, con sinceridad. Y habla con Dios diariamente. Es importante que hagas un hábito de esto. No solamente en un momento dado, sino que formes un hábito para que pueda eso ayudarte a la formación de tu vida espiritual. Ten un periodo de oración. Anota tus peticiones en una libreta, en un cuaderno o en tu celular. Y anota las peticiones para que cuando estés orando sepas cómo orar. Y ora un tiempo suficiente en la presencia de Dios. Clama al Señor y pídele al Señor que te ayude. Haz esto constantemente. Y si Dios pone en tu corazón también, retírate en algún momento dado, en ayuno, en oración, para fortalecer tu vida espiritual. Si puedes hacerlo, si estás en salud, ¿verdad? Que puedas hacerlo. Ora y ayuna y clama al Señor. Poco a poco, levántate espiritualmente. Adora al Señor. Cuando estés haciendo ese tiempo de consagración a Dios, de adoración a Dios, sincérate con el Señor y le pide al Señor que te dé fuerza, que tú quieres levantarte espiritualmente. Poco a poco eso te va a ir ayudando, día por día. Es importante por eso que hagas un hábito, que tengas ese tiempo solo con Dios. Eso es como separamos tiempo para trabajar, para dormir, para comer. Hay que separar un tiempo para Dios. Luego lee una porción de la Biblia, comienza en los Salmos. Luego el Nuevo Testamento, lee por lo menos un capítulo diario, medita en esa palabra para que fortalezca tu vida espiritual. Y eso poco a poco te va a ir fortaleciéndote. Recuerda que la Biblia dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo.
Y necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual y eso te va a ayudar a fortalecerte espiritualmente, ¿ok? En el verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Se fortalece uno cuando está en ese periodo de oración. Por eso es que es importante tener ese tiempo de oración. Ve a la iglesia, no faltes a ningún culto, adora al Señor, siéntate en lo más al frente posible y disfruta ese culto a Dios, fortalécete. Ahora mismo tenemos la facilidad en las redes sociales de que tenemos canciones cristianas. Mira, cuando tengas tiempo para ir al trabajo o al estudio o estás en la casa haciendo quehaceres, pon música cristiana. También está la Biblia hablada, que tú puedes oír la palabra de Dios mientras haces los quehaceres del hogar. Hay mensajes de edificación. Yo te invito, por eso estamos haciendo estos mensajes y poniéndolos en YouTube, para que tú los oigas nuevamente, porque la fe viene por el oír la palabra. Y la palabra es vida para nuestra alma, es pan, es leche espiritual, tiene poder para sobreedificarnos. Oye esos mensajes, escucha esas enseñanzas que estamos trayendo para que fortalezcas tu vida espiritual. Y poco a poco tú vas a ver que ese fuego va a empezar a arder nuevamente en ti. Esa fortaleza espiritual, te vas a fortalecer espiritualmente nuevamente para que puedas volver a ese primer amor. Luego de eso, establece una área en tu vida que puedas hacer para el Señor. Pregúntale, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué yo puedo hacer en este momento? La Biblia dice, todo lo que te viniera en tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Pide al Señor que te diga, ¿qué yo puedo hacer para tu obra? Cuando yo comencé en el Evangelio, yo no sabía predicar, ni enseñar, ni testificar, nada. Pero alguien me habló de los tratados y para distribuir tratados y folletos no se necesita uno ser un teólogo ni conocer mucho de la Biblia. Entonces yo empecé así, yo empecé repartiendo tratados. Como soy pintor, pintaba rótulos y los colocaba en diferentes lugares y así empecé en el Evangelio. Y eso era mi primer ministerio y yo lo vi con esa responsabilidad. Yo semanalmente separaba un día para estar en mi trabajo espiritual, en el ministerio que yo tenía el Señor. Yo trabajaba y estudiaba de lunes a viernes, el domingo era para la iglesia, así que el sábado yo me encerraba con Dios. Así que los domingos por la tarde, después del culto, yo iba a hacer la obra de Dios. Y empecé así. Luego en la iglesia me eligieron para ser maestro de la palabra de Dios y comencé así. Poco a poco Dios me fue dando más y más. Luego me llamó a ser evangelista, luego misionero fundando iglesias en diferentes lugares. Luego pastorado y ahora en las redes sociales. O sea, que ha sido un proceso. Yo recuerdo en una ocasión de las que pude hablar con mi hermano Gigi Ávila en su hogar y él me contaba lo mismo. Él me decía, cuando yo me convertí al Señor, simplemente la gente oyó que yo me había convertido y me invitaba a su iglesia a testificar lo que Dios había hecho conmigo y yo fui a testificar. Y de ahí empezaron a invitarme a predicar y a dar campañas y fui desarrollando. Esto es así. Entonces empieza en lo poco. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, dice la Biblia. Pero empieza a hacer algo por el Señor. Empieza, aunque sea repartiendo literatura, aunque sea visitando los hospitales, la gente enferma, orando por ellos, o dándole clases bíblicas a los niños, reuniendo a tus seres familiares. Mira, la bendición ahora de las redes sociales. El Zoom, que podemos reunir a nuestra familia aún que esté lejos a través del Zoom y es completamente gratis. Tú puedes reunirlos ahí, orar por ellos, apoyarlos y predicarles para que sean salvos, para que puedas reunir un grupo de inconversos para que puedas evangelizarlos, enseñarles la palabra. Hay libros de nuestro ministerio que te enseñan cómo evangelizar, cómo predicar y puedes hacer estudios bíblicos a través de ellos para que puedas ganarlos para el Señor. Cuando Dios ve eso, Dios va a ir dándote más y va a ir fortaleciéndote más. Yo digo que uno de los secretos para mantenerse en avivamiento es mantenerse siempre ocupado en las cosas de Dios. La gente está distraída y es una táctica del enemigo, distraernos para que nosotros hagamos otras cosas y no nos desenfoquemos del propósito de Dios.
y no cumplamos nuestra misión. Entonces se nos va el tiempo. Y nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo porque el tiempo se acaba. Cristo viene pronto, la puerta pronto se cierra y la oportunidad de nosotros hacer algo por Dios se nos va a acabar. Entonces tú tienes que ser sabio. La Biblia dice que debemos andar como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No importa lo que otros hagan, no te pases criticando a la gente ni peleando con otros. Allá cada uno con Dios. La Biblia lo enseña así, no podemos estar juzgando unos a los otros, ni criticándonos, ni mordiéndonos unos a los otros. Cada uno ora por la gente, déjalo en las manos de Dios. Nosotros tenemos suficientes problemas con nosotros mismos para estar pendientes a los problemas de las demás personas. Concéntrate tú, haz la obra tú. Con tu ejemplo tú le vas a enseñar a los demás y le vas a predicar más fuerte que con tus palabras. Enfócate en la obra de Dios, trabaja en tu iglesia, sea apoyo de tu pastor, 100% de tu iglesia, del ministerio que Dios ha puesto en el hombre de Dios. Apoya cada acción de la obra de Dios. Si puedes ayudar a alguien más, a otro ministerio, hay muchos lugares donde hay mucha gente, misioneros pobres que necesitan ayuda. Hay 1000 cosas que podemos hacer para enfocarnos en el propósito de Dios, si nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y yo te invito para que tú puedas hacerlo y te emplazo de parte de Dios, para que puedas hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acabando y Dios nos pedirá a nosotros la responsabilidad, nos demandará a nosotros la responsabilidad. ¿Qué hiciste con los talentos que yo puse en tu mano? Yo te he dado hoy una idea para comenzar a hacer la obra de Dios. Te he dado un mensaje, una proyección de metas para que tú puedas proyectarte en los propósitos de Dios. Ahora está en tu mano. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y yo sé que el Espíritu está hablando. No tengo que brincar, ni tengo que hacer emocionalismo, ni tengo que hablar en otras lenguas. Yo oro en lenguas y me gusta la presencia de Dios, pero Dios te habla en forma aservida y apacible en esta hora. Dios te está hablando por el Espíritu Santo para que tú pongas obra en la mano del Señor y hagas la obra de Dios. Puedes hacerlo, está en tu mano, tienes los recursos, los medios que Dios te ha dado, ahora está de tu parte. Si cuando llegues a la presencia de Dios no has cumplido tu misión, tendrás que dar cuenta a Dios. Las almas se están perdiendo. Gritan, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos podido ser salvos. Y Dios te demandará la sangre de tu mano. Yo no quiero tener mis manos ensangrentadas con la sangre de nadie. Por eso estoy haciendo la obra de Dios. Y te invito para que tú también hagas la obra de Dios. En lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Así que espero que esta palabra sea de bendición a tu vida, que la recibas en tu corazón, que medites en ella y que pongas acción a lo que Dios te ha encomendado. Si lo haces, estoy seguro que Dios te dará la victoria en tu vida espiritual. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.